Hola, Dios te bendiga. El mensaje para hoy vamos a hablar de el chisme y la lengua. Oremos. Padre eterno, en este momento nos disponemos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Específicamente enfocaremos el tema del chisme y el uso de la lengua. Debido a la importancia que tiene, queremos pedirte encarecidamente que envíes a tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y entendimiento y así podemos comprender este tema y ponerlo en práctica en nuestra vida. Pedimos también por aquellos que están en sintonía de este programa, pero que están pasando por alguna situación difícil. Tú sabes, Señor, cuál es. Quizás hay problemas económicos, problemas de salud, problemas con vicios, problemas en el hogar, la familia, los padres, esposa, esposo, hijos. Quizás no hay alimentos. Tú conoces la calamidad. Tú sabes, Señor, que el enemigo usa este problema para destruir a tus hijos. Ahora queremos que tú lo reviertas y lo uses para salvación. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 8, con la autorización, por supuesto, del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua para no decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. La lengua usada mal puede contaminar todo el cuerpo. Es una enfermedad infecciosa y no solo destruye a la persona, sino también contagia a los demás y las puede destruir, matar. Fíjate, Jesús dijo en Mateo 5, si llamas fatuo a tu hermano, ya lo has matado en tu corazón. Quiere decir que debemos curarnos, vacunarnos contra las enfermedades infecciosas de la boca. Ahora pregunto, ¿cuáles son las enfermedades de la lengua? Primero, hablar demasiado. El que habla mucho está condenado a errar. Proverbios capítulo 10, versículo 19 nos dice, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Si hablas demasiado, cometerás errores. Recuerda que en el cielo un ángel está anotando todas tus palabras que dices. Estos ángeles las están anotando en los libros del registro que se encuentran en el cielo. Y algún día tendremos que hacer frente a los meticulosos registros que consignan cuántas cosas hemos dicho y en la forma que lo hacemos. Así que hay que tener pendiente antes de hablar, usar la mente, pensar. Los que hablan mucho dicen cosas que no deberían decir. Hay veces que nos causa dolor, problemas, sermones en el hogar, hablamos demasiado. En vez de ir al grano directo, empezamos a sermonear, a hablar, y los hijos ni siquiera ya nos quieren escuchar porque hablamos mucho. Segundo, hablar palabras descuidadas. Mateo capítulo 12, versículo 36 dice la palabra de Dios, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. No siempre son malas palabras, ni tampoco mentiras o calumnias. Son sencillamente palabras ociosas, descuidadas, innecesarias, que sería mejor no haber pronunciado. O sea, en otras palabras, no pronunciar. Voy a insistir, piensa antes de hablar. Sé más rápido con el pensamiento que con la boca. Porque muchas veces decimos y después pensamos y nos damos cuenta el error terrible que hemos cometido. En Mateo capítulo 5, versículo 37 dice así la palabra de Dios. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo.
Quiere decir pues que Dios te está dando como consejo que tus palabras sean sí, sí o no, no. Muchos comienzan, te lo juro, sí lo voy a hacer, te lo juro que no, para que te crean y empiezas a argumentar, a extenderte, porque para ti pues es de importancia, quizás hay alguna situación difícil, algún problema psicológico en tu vida y un problema de rechazo, de traumas, y necesitan pues que argumentar, necesitas extenderte y ahí es donde cometemos errores. Así que debemos ser prudentes al hablar. Pensar, luego hablar. Porque si le permitimos a la lengua que sea más veloz que el pensamiento, ¿qué va a haber? Problema. Tercero, los chismes. En Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice así la palabra de Dios. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Esto nos dice que los labios mentirosos son abominación para Jehová. Pregunto, ¿deleitan nuestras palabras a Dios? ¿Dios está contento? ¿Lo hacemos sonreír cada vez que hablamos? ¿Le damos honra y gloria? ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios cuando usamos la lengua? Salmos capítulo 15, versículos 2 al 3 dice así. Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad, solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. No hablamos mal de otra persona. O sea, nosotros creemos que si yo no hablo mal de una persona, no tengo problema. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que no debemos hablar mal de otra persona, así sea verdad. Fíjate, no, yo no tengo pepas en la lengua. Cuidado con la forma como decimos las cosas. Hablar mal de una persona, así sea verdad lo que estoy diciendo, está mal. Voy a repetir. Hablar mal de una persona, así sea verdad lo que estoy diciendo, eso es incorrecto. Dios te está llevando a una esfera a que tus pensamientos y tu mente no entren nada negativo, porque eso inconscientemente te perturba, eso produce químicos dentro de nosotros, en el cerebro, en los órganos, que te destruye, te carcome, no te genera paz a tu vida. Y por eso Dios te está diciendo, quítate de vosotros toda amargura, quítate de vosotros todo lo que te lastime, todo lo que te produzca aspectos negativos. Quítalo, no lo albergues, no lo cocines en tu mente, no le des cabida. De manera pues entonces que todo lo que vaya a decir de una persona que sea bueno, positivo, agradable, más las cosas malas, debemos desecharlo. Así sea un hermano tuyo, una familia, vecinos, compañeras de estudio, de trabajo, porque eso destruye a la persona y también te afecta a ti. Ve y habla con él y con ella. Si tienes algo que decir de una persona, algo negativo, conversa en secreto con ella sin que nadie se entere. Y una vez pues que hayas hablado, no lo comentes a nadie, que sea un secreto para ti. Repito, porque eso daña a las personas, te daña a ti y daña también a quien escucha. Fíjese el triple. Te daña a ti, daña a la persona y daña también a quien oye. Tú lo involucras. Tú pones en contra a la persona de quien estás hablando mal. Si a ti, por ejemplo, te comentan algo malo de una persona, tú ahora la miras de otro modo, le tienes idea. O sea, hay un triple daño. Y de repente, si lo que te están diciendo es mentira, peor aún. Así que no permitas que nadie te hable mal de otra persona. Mire, si una persona se acerca a ti y te habla mal de su amigo, de su amiga, te habla mal de otra persona, también va a hablar mal de ti porque eso es su estilo de vida.
Por lo tanto, tú tienes que cortar eso. No escucharla. Dile, mira, yo no estoy interesado en escuchar nada malo de nadie, por favor. Pero se lo decimos con cariño, con ternura, para que la persona no se vaya a lastimar. Así que debemos hacer un pacto anti-chisme. ¿Qué debemos hacer? Un pacto anti-chisme con Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 13 dice, la gente chismosa todo lo cuenta, la gente confiable sabe callar. El silencio, callar, es de sabio. Así que uno de los sujetos más peligrosos para los individuos y para la comunidad, sea vecino, iglesia, escuela, trabajo, entre otros, es el que anda en chisme y divulga todos los secretos que se le confían y los rumores que escucha. A esta persona va a promover ¿qué? Discordias, divisiones, odio, rencillas, perturbación entre vecinos, familias, amigos, hermanas y hermanos de la iglesia. Según las investigaciones realizadas, el chisme parece ser más poderoso que los hechos comprobados. Porque hay gente que, porque es que me lo dijeron y no tienes prueba. Y aunque tengas pruebas, aunque tengas conocimiento de causa y hayas visto, tienes que hacer silencio. La única manera que se te pueda permitir hablar mal de una persona es para alertar. Por ejemplo, si tú sabes que una persona está en peligro, si tú sabes que hay una situación de compañía y esa compañía no está bien, a ti te consta de verdad que no está bien, tú hablas de esa persona para evitarle. Eso es lo único permitido y lo tenemos que hacer con prudencia. Bien, porque el chisme afecta la opinión que se tiene sobre el acusado, daña su imagen, su reputación, influye en el comportamiento social hacia la persona objeto del rumor. Se despierta un espíritu de hostilidad hacia las personas de las que escuchamos cosas negativas y es fácil que se pierda todo sentimiento de generosidad hacia ellos o ellas. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, calla, por favor. Ese es el mejor consejo que Dios nos está dando. Si tú escuchas que alguien es ladrón, drogadicto, vendedor de drogas o algo negativo, tus pensamientos hacia ese individuo van a cambiar. No lo vas a recibir en tu casa. Si va por el camino, no le das la colita. Si te pide un favor, es posible, existe la posibilidad, si no eres cristiano, de que no le hagas el favor. Y si es político, entonces ya no votas más. Lo rechazarás en tu pensamiento, en tu vida. ¿Por culpa de quién? De un chisme. De un chisme. Así que no permitas que te afecte el comentario. No permitas el comentario y si te lo hacen por alguna circunstancia, el consejo es que no escuches, parar a la persona. Y si ya lo escuchaste, bueno, tratar de que eso no produzca ninguna influencia negativa en tu mente. Ahora bien, ¿cuál es el pacto antichisme? El pacto antichisme es el siguiente. Primero, no vamos a escuchar ni preguntaremos nada que tenga que ver con cosas negativas, malas de una persona. No vamos a prestar nuestros oídos. Digámosle que se lo diga a la persona directamente y vamos a ver, pues no vamos a estar preguntando ni indagando acerca de este tema negativo o malo de la persona. Ya repito, hay quizás algunos casos fortuitos que es importante saber porque esa persona me puede causar daños, me puede lastimar. Necesitamos en algunos casos saber cuando mi vida o mi familia corra peligro. Segundo, si oímos algo malo de una persona, no lo almacenes en la mente, no lo creas. Saca esa información de tu cerebro y menos lo comentes por allí. Tercero, tan pronto como sea posible, comunicaremos lo que oímos por escrito verbal a la persona.
Si escuchamos algo malo de alguien, dile que no te lo diga a ti, que se lo diga a la propia persona, al interesado. Cuarto, no repitas lo que escuchas de otro. No seas un ente multiplicador. Quinto, luego de hablar con la persona afectada, no menciones nada a un tercero. Vamos a decir y a escuchar cosas buenas. No pongamos cosas malas en la mente. Eso destruye, carcome, perturba tu paz, tu relación con los demás. Todo lo contrario, sé positivo, alegra a Dios. Que lo que sea bueno, de buen nombre, justo, santo, amable, en eso pensad. Otro aspecto es la crítica. Crítica. En Números capítulo 12, versículos 1 al 2, Miriam y Aarón, su hermano, hablaron contra Moisés. Eran familia, a causa de la mujer cusita que había tomado este profeta. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Miriam y Aarón criticaron a Moisés, su hermano, y era el hombre más manso de la tierra. Números capítulo 12, versículo 8 al 9. Moisés se casó bien. Moisés se casó con una descendiente de Abraham, solo que no en el pacto con Isaac, sino con el segundo matrimonio. Y Moisés se casó con una buena persona, pero por la envidia, por cosas que Moisés Dios se comunicaba con Moisés, por la situación, las riendas que estaba tomando Moisés, buscaron una linda excusa para criticar. Pero el trasfondo no era su matrimonio. Así que ellos criticaron al líder. Miriam recibió el castigo porque fue nombrada primero, y Aarón por escuchar. Él siguió, no paró a su hermana Miriam. Se hizo partícipe del chisme. Así que cuidado con las críticas a los pastores, ancianos, líderes de la iglesia. A nadie, absolutamente a nadie, ni político ni nada, debemos criticar. A Miriam Dios la disciplinó con una lepra. Si un dirigente cometió un error, habla directo. Si no te escucha, eso no nos da derecho a divulgarlo. Recuerda, eso va a dañar, va a perjudicar y no resuelve el problema. Al contrario, lo acrecenta, lo empeora, no cambia las cosas. Si alguien habla mal delante de ti, de otra persona, voy a repetir, no lo permitas, no confíes, porque esa persona hablará de ti en algún momento. No pienses que te vas a escapar de esa lengua. Si eres tú el criticado, sigue el ejemplo de Moisés. Si tienes razón, escúchala. Si no tienes, no discutas. No te pongas a su altura. Deja que Dios te defienda. Hay muchas cosas que por cuidar la reputación, voy a cuidar mi imagen. Deja que Dios haga eso. Él hace mejor las cosas. Dios va a pelear por ti cuando tú trabajas para Él. Ese es el lema. O sea, que deja que Dios pelee la batalla por ti. Y Él sabe cómo va a hacer las cosas. La venganza es de Él. La reputación, Dios la limpiará. Así que la lengua la podemos usar de vida para vida. Nuestras palabras, dice Pablo en Colosenses, deben ser sazonadas con sal. Háblale a los demás como quisieras que los demás te hablaran a ti. Usa la regla de oro. Bien, así que la lengua puede ser usada para vida o para muerte. O sea, para el bien o para el mal. Bendición o maldición. Proverbios capítulo 12, versículo 18. El que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. La lengua es el órgano más poderoso con la que cuenta el ser humano. Santiago hace referencia en el capítulo 3, versículo 4 al 5. Dice así la palabra de Dios. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante lo dirigen con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque.
De manera que Dios te está motivando a que uses bien la lengua, la uses para bendecir, para sanar, para hablar bien, para no estar sermoneando. ¿Sabe lo que daña a un hijo? Que tú lo estés sermoneando, que lo estés criticando, que le estés hablando, que le estés... O sea, mira, nosotros sabemos que si yo hice mal, lo menos que quiero escuchar es un sermón. Lo que quiero escuchar más bien es que me abracen, sientan empatía conmigo. Entonces, si tú comienzas a hablar, dígame que cuando peleas con la esposa, con el esposo, maldigo el día que me casé contigo. Después estamos arrepentidos. Y decimos cosas impropias, palabras no sazonadas con sal. Y ahí es donde decimos, no tengo pepas en la lengua para decir las cosas. Cuidado, cuidado. Porque te va a lastimar, va a dañar, va a acabar tu hogar, vas a terminar divorciado, vas a terminar que tus hijos no te quieran o que tus hijos te rechacen, que tu hogar no sea un pedacito de cielo, sino un infierno. Porque hay muchos pleitos, muchas críticas, mucha habladuría, hablas mucho, muchos sermones. Haz tu hogar bonito, habla para construir, habla para dar el bálsamo, no para sermonear. Está demostrado que el sermón para nadie es una solución. Todo lo contrario, lo que hace es dañar. Así que dependiendo del uso que hagamos de la lengua, puede ser bendición o maldición, muerte o vida, veneno o medicina, herir o sanar. Hay palabras que curan, incluso físicamente. Una palabra puede ejercer una influencia positiva. Llevan a la reconciliación a los que se han distanciado, pacifica, pero también se puede usar para destruir. ¿Qué hizo Dios? Dios con el poder de su palabra hizo el mundo. Hágase la luz. Génesis capítulo 1, se hizo la luz. La palabra de Dios es verdad. Dios va a transformar a la humanidad. Dios usa la palabra, su palabra, para transformar al individuo, para prepararlo para ir al cielo cuando Cristo venga por segunda vez. Es el poder de la palabra. Dios trabaja con la palabra. Cuando una palabra entra en la mente, va tarde o temprano a producir un fruto. Por eso es que tenemos que cuidar la educación de nuestros hijos en los primeros 7 años. Decirles palabras bondadosas, enseñarlo a volar, enseñarlo. Y lo vamos a ayudar a nuestros hijos es con palabras, con palabras. Por supuesto, con la práctica, pero toda acción viene de una palabra que está en la mente. Entonces la palabra tiene poder para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Escola, si tú le dices a tu hijo, tú no sirves para nada, bueno para nada, cuando tenga 2 años, cuando él tenga 20, 25 años, no va a servir para nada. Tú lo estás atando, las palabras atan. Así que dile a tus hijos palabras prósperas, palabras bonitas, porque lo eleven, que lo sanen, que lo construyan y no que lo destruyan. Y eso de pepitas en la lengua, eso no es cierto, eso lo dicen en la calle. Así que la lengua mal dirigida hace daño. Pero bien dirigida hasta te puedes sanar físicamente, que tú le lleves una palabra de consuelo y la persona te cree en el palabra. Puedes sanar una enfermedad, una dolencia física. La palabra es la que te va a... ¿Qué hacen los psicólogos para dañarte? Te escuchan la palabra y de acuerdo a lo que escuchan te dicen otra palabra para tratar de sanar tus heridas, los traumas, el rechazo. Así que la lengua de la persona cristiana sabia es diferente a la del mundo, porque nosotros tenemos que hablar palabras que dan vida, bálsamo para la herida, ánimo, construyen, animan. Una palabra blanda quita la ira, es medicina. Sana todo el cuerpo, la mente, el espíritu. Así que el sabio habla de tal manera que fortalece y enriquece la salud de los demás. Pregunto, ¿cómo son mis palabras? Te pregunto, ¿cómo son tus palabras? ¿Alientan al que escucha? ¿Animan y hacen sentir bien a quienes la oyen? Hay y habrá muchas personas que escucharán nuestras palabras, escucharán lo que decimos. Entre esas personas están ¿quién? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, hijas, mi familia, mi mamá, los vecinos, mis tíos, mis hermanas, mis hermanos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio,
compañeras y trabajo, en la calle, en la plaza, cuando esté comprando en el supermercado. Entonces, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo lo diremos? En vez de decirle, mira, voy a orar por ti, estoy orando por ti, qué bueno te queda esa... No, mira, todo lo malo. Qué bueno a la esposa que tú le puedas decir, qué lindo te queda ese traje. Está bonita, te queda bonito tu peinado. Palabras de elogio, palabras de aceptación, palabras de consuelo en un funeral. No palabras vacías, no, porque tú vayas a un funeral que una dama perdió un hijo. No, yo sé cómo te sientes cuando tú nunca has perdido un hijo. ¿Cómo vas a saber cómo te sientes con la pérdida de un hijo si tú nunca has perdido a nadie en tu familia? Cuidado con las palabras hipócritas, necias, descuidadas. Que tú, repito, le digas a una persona, si tú nunca has sufrido la pérdida de un hijo, ¿cómo vas a saber tú cómo se siente un padre o una madre que está sufriendo eso, que acaba de morir su hijo o su hija? Entonces mejor abraza, dile una palabra bonita, un abrazo. Cuidado con esas palabras. ¿Bien? Y por eso es que hay alejamiento. Vamos a hablar palabras bonitas. ¿Okay? Cristo vive en mí, Cristo vivirá en ti, es a través de su palabra, de la Biblia, de lo que está escrito. También hay un consejo de que dice, no te juntes con los revendedores. ¿Qué es un revendedor para la Biblia? Proverbios 20:19 dice, el que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. O sea que la Biblia revendedor es un chismoso, es un hablador, un hablador que habla mucho. Así que el chisme es peligroso y malo. Dios estableció una legislación para detener esta peligrosa actividad entre su pueblo. En Levítico capítulo 19, versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. O sea, que uno mata con la lengua. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22, ya lo mencionamos, dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no matarás. Eso es la ley de Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Pero alguien mata a otro, será castigado, porque está violando, según Santiago 2, un mandamiento de la santa ley de Dios. Pero ahora, en esta dispensación que es la gracia, Dios la puso más. Fíjate, ahí dice que la ley está abolida. Eso es mentira. Éxodo 20 no está abolido, ni un mandamiento. El sábado es el día de reposo. Porque nosotros vemos ahora, has escuchado en los antiguos, no matarás. Pero si tú ahora le llamas fatuo a tu hermano, ya lo has matado en tu corazón. Si tú lo insultas, lo ofendes, lo humillas, serás reo de muerte. Quizá hoy tú insultas a alguien y no vas a ser llevado a un tribunal, así como los deseos. Tú puedes sentir deseo de matar a alguien, por ejemplo, y eso no es condena. Y tú puedes decirle fato a un hermano, ay, y ya está. Pero en el tribunal de Dios, si tú no te arrepientes, si no pides perdón, si esas palabras ásperas, torpes, hirientes, ofensivas, tú no te arrepientes, no pides perdón, entonces te agarrará el tribunal de Dios. Estará anotado en los libros de tu registro y eso tienes que resolverlo antes de morir. Así que cuidado. Dice, y el que maldiga a otro va a ser echado al lago del fuego del infierno. Así que no debemos propagar rumores dañinos, ya sean ciertos o falsos, porque eso perjudica, ya repito, te perjudica al que habla, si eres tú, al que oye y a la persona implicada. O sea, el chisme, la calumnia, mata, asesina a 3 personas a la vez. Al calumniador, al calumniado y al que oye. Si alguien habla mal de otro delante de ti, no lo escuches, repito, ni confíes más en esa persona. No te sientes con esos revendedores. Si esa persona habla mal de ti, hablará mal de tu familia, de todo, te va a destruir a ti. Los chismes destruyen gobiernos, hogares, familia, trabajo, arruina carreras, provocan noches de insomnios, dolores al corazón. Y eso es triste.
Así que y si la persona es inocente, esto es todavía aún más problemático. Cuando el inocente es destruido. Ahora la pregunta es, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? No somos Dios ni parecidos. Satanás dice que sí, que quiso ser Dios, pero tú no eres ni siquiera parecido a un Dios. Santiago 4:11 dice, no critiquen a los demás hermanos, no hablen mal. El que habla mal del otro o lo critica es como que si estuviera criticando y hablando mal de la ley de Dios. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Nos convertimos en juez. Así que es peligroso juzgar. Y otra razón, en Romanos 2:1 dice que Dios es justo. Y si Dios es justo, es injusticia hablar mal de otro. Dice así la palabra de Dios, cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, él solo se acusa porque también hace lo mismo. Generalmente nosotros hacemos es juzgando por nuestra condición. Y sigue diciendo, así que no tienen ninguna razón de acusar y juzgar a otro. O sea, nosotros somos pecadores, tan malos como todos y tan dignos de condenación. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos insta, ve la viga que tienes en tu ojo en vez de ver la pajita que tiene tu vecino, tu amigo, O sea, entonces, en vez de estar condenando, viendo lo negativo de la otra persona para hablar, para juzgar, no, Dios te dice, preocúpate. Tú vas a estar tan preocupado en ver tu viga que no vas a tener tiempo de ver la viga de otro. Tienes que controlar la lengua, tienes que controlar la mente, tienes que habituar a hacer el bien, como dice, cambiar el bien por el mal. Si nosotros juzgamos es porque hacemos lo mismo. Santiago 3:6 dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Fíjate, hablamos entonces cómo disciplinar a los niños, el hogar, la iglesia, pero muy poco hablamos de la disciplina de la lengua. Debe ser disciplinada para que no pronuncie palabras falsas, torpes, hirientes, acusadoras, negativas, mentirosas, corrompidas, sin dominio propio, sin sazón, sin sal, blasfemas, con juicio, condenación, crítica. Nada más con que las palabras que tú digas, así sea verdad, pero son negativas, ya eso daña. Te daña a ti, daña a todo el mundo. Así que debemos disciplinar la lengua para hablar con amor, con ternura, edificante, que corrija, que instruya, sin sermones. Que den gracia a los oyentes. Mateo 5:37, si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. O sea que vamos entonces a decir palabras correctas. Sí, Proverbios 13:3, el que cuida lo que dice protege su vida. El que solo dice tonterías provoca su propia desgracia. Si dices sí, ya no hables más. Si la persona te quiere creer, te cree. Si no te quiere creer, el tiempo dirá la verdad. No sigas hablando, no sigas argumentando para que te crean. No adules, porque vas a cometer error. La persona que habla mucho se expone a muchos errores, de los cuales entonces después vendrá el arrepentimiento. Así que el que disciplina su lengua para el bien se liberará de muchos problemas ahora y en la eternidad. Así que vamos al llamado que te hago. Vamos a decir hoy, vamos a decidir a no hablar mal de otras personas, a no juzgarlo, ni condenarlo, ni crítica, nada malo, nada negativo. Vamos a rendir cuenta, porque vamos a rendir cuenta en el día final. Primera de Pedro 4:4-5 dice, pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora hablan mal de ustedes, pero ya tendrán ellos que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si alguien habla mal de ti, ama a esa persona, búscalo, mira, eso no te conviene, ayúdalo, pídele perdón, haz algo por esa persona, pero no te enojes, no te irrites. Cuando Cristo estuvo en el Sanedrín, estaba Anás y Caifás y Pilato le levantaron calumnia.
lo vejaron, lo humillaron, lo escupieron, le arrancaron la barba, le levantaron calumnia, falsos testigos, con todo. Y él enmudeció en medio de sus trasquiladores. Tuvo ¿qué? Un espíritu con dominio propio, con amor. No, enmudeció en medio de sus trasquiladores. Vamos a pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio, que nos dé esa templanza, ese carácter. Bien. Jesús rendía cuentas a su Padre de todo lo que hacía, pero buscaba siempre es la aprobación de Dios y no de la de los hombres. No la de Dios, él enmudeció, lo insultaron con humillación, no es los escarnios y la situación por la cual pasó Jesucristo. Y su lengua, donde Pilatos, Herodes, su lengua la sujetó. Perdona a los que no saben lo que hacen, más bien profirió amor, nunca colocó ni en su mente, ni en su mirada, ni en su rostro un gesto de desaprobación. Mira, si no los ángeles hubiesen venido, los matan a todos. Jesús lo que hizo fue amar, un gesto de amor por dentro y por fuera, porque Él era amor. Él logró con la ayuda de Dios, así como tenemos que lograr nosotros ese fruto del Espíritu de Gálatas 5, el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la ternura, la comprensión, la benignidad, la bondad, la ternura. Y eso es lo que trae paz. Ese carácter de Cristo no lo tenemos porque nosotros nacemos malos, nacemos como herencia del pecado, ya lo he explicado, pero Dios nos transforma. Dios nos ayuda a nacer del Espíritu y a crecer en su reino. Y crecer en su reino significa tener el carácter de Cristo. Ese milagro lo va a hacer Dios si tú peleas la batalla de la fe, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, si tú buscas la salvación en Cristo. Y ese carácter es el que va a entrar al cielo. Y podemos dominar la lengua. Podemos cambiar no solamente sino ese carácter egoísta, malo, codicioso, orgulloso, vengativo, lleno de odio, resentimiento, adulterio, fornicación, mentira, rabia, vicios, drogas, todo eso Dios nos va a ayudar a sujetar y nos dará ese dominio propio. Así que ese es el llamado que te estamos haciendo en esta hora. Nosotros también vamos a rendir cuentas de nuestras palabras. Mateo 12:36. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. Así que no hay excusa. No vamos a decir, mi pareja me trató mal y por eso la insulté, por culpa de otro. No, el culpable eres tú. Tú decides irritarte, a ti nadie te hace molestar. Eres tú quien decide, eres tú por tu egoísmo, por nuestras cosas. Ay, no me toques. Ay, que estoy delicado. Ay, que tú no tenemos una mente de mansedumbre, no tenemos una mente blindada para poder escuchar a las personas tóxicas, a las personas hirientes que vienen a lastimarte, dañarte, herirte. Tienes que blindar tu mente para entonces responderle a esa persona tóxica con cariño, con amor, como quisiera que te respondieran a ti. Pero eso se necesita poder, y ese poder lo da Dios, el Espíritu Santo, a través de una vida de relación. Juan 15, 1-5, el que permanece en Cristo y Cristo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y si Cristo vive en mí, ¿y cómo Cristo va a vivir en mí? A través de su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La Biblia, unida con oración sin cesar y hacer el bien todos los días. Participar, honrar y glorificar a Dios, y Dios seremos depositarios del carácter de Cristo. Dios nos limpiará la maldad, nos quitará el vaso de deshonra, romperá ese vaso como el alfarero y hará un vaso nuevo, un vaso de honra, y nos vestirá como real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, sin mancha, sin tacha. Ahora, pero eso no funciona porque yo veo a los cristianos, el evangelio funciona, que nosotros hasta ahora no lo hemos hecho funcionar, pero sí funciona porque hay testimonio de que los que viven de verdad y le ponen corazón al evangelio y lo viven como Dios pide, entonces funciona y va a tener lleno de amor, paz y tenemos felicidad plena. Así que no mires a los demás, no mires el testimonio de los demás, mírate a ti y decídete tú y ponle tú el cariño y el amor que se necesita para... Y todo, pues entonces nosotros tenemos que cambiar y empezar a hablar y hacer las cosas sin egoísmo, sin codicia, porque nosotros nacemos malos como resultado del pecado de Lucifer y de Adán y Eva. Hemos heredado el pecado, no tenemos culpa. Dios no te va a hacer responsable porque Adán y Eva te hayan
heredado la naturaleza pecaminosa, pero las reglas de juego están establecidas que tú naces malo, pero no te vas a quedar así porque Dios te va a ayudar a nacer de nuevo. Y a nacer en el reino de Dios vas a crecer, pero tú tienes que alimentar la naturaleza espiritual, tú tienes que luchar. Y hay muchos que no luchan, por eso es el mal testimonio. Hay otros que no entienden, por eso es el mal testimonio. Y dice que la manada de Dios, el pueblo de Dios, por eso es que es pequeño. Porque muchos también no están dispuestos a pagar el precio y no están dispuestos, sino que Satanás les pone problemas, Satanás le pone religiosidad, tibieza, Apocalipsis 3:20, y entonces lejos. Entonces la gente generalmente tiene más relación con la ley, la gente tiene más relación guardando la ley que con el dueño de la ley. Entonces nos relacionamos, es más preocupado por guardar el sábado, el día de reposo, que por tener una relación con el Señor del sábado, el Señor del sábado. ¿Bien? Entonces por eso, ¿por qué Adán pecó? Porque pensó en su mujer, pensó en él. Porque si él hubiese pensado en Dios, él no peca. Si le da honra y gloria a Dios, no, mira, Dios me ha dicho, si tú comiste, bueno, vas a morir tristemente, pero yo no voy a desobedecer a Dios. Esa es la importancia de darle honra y gloria a Dios. Pero no actuamos así, entonces estamos más pendientes de sacarle provecho al pecado, de sacarle provecho a las cosas, y entonces nos cubrimos con el manto de religiosidad, de iglesia adventista o de iglesia tal, y entonces, y estamos por eso, porque no tenemos una relación con Dios, con un Dios vivo para que nos pueda capacitar y que nos tenga la debida importancia de pensar antes de pecar en Dios. Pienso en Dios antes de hacer las cosas, antes de decirle las cosas. Cuando yo diga algo, cuando yo vaya a decir algo, me voy a preguntar, ¿cómo lo diría Jesús? Está bien que yo haga eso lo haría Jesús. Si no lo hace Jesús, yo tampoco lo hago. Esa es la consigna. Así tiene que ser el carácter, que todo lo hagamos ahora para honrar y glorificar a Dios. Todas las cosas que no hagan sonreír a Dios, que lo pongan triste, no las debo hacer. Si en realidad amo a Dios, si yo tengo una relación de permanencia, de entrega con Dios, si no la tengo, sino que la tengo es con la iglesia, con la ley, con la Biblia, entonces caigo de la gracia. Y Dios entonces quiere llevarme a la altura, que yo entre en la profundidad espiritual, pero debo entrar de una manera correcta, sin manchar, no como yo creo. No es la ley que me va a salvar, no es la ley que me lleva a Cristo, es Cristo que me lleva a la obediencia. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces quiero terminar leyendo Santiago capítulo 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto, lo que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Pregunto, ¿sabes cómo llegamos a conocer a Dios? Mi vida eterna, ¿qué va a depender? Juan 17:3, mi vida eterna va a depender de conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Y cuando lo conocemos? Cuando intimamos. No es conocer como yo conozco a fulano, es una intimidad. En Génesis 4, Adán conoció a su mujer y tuvo un hijo. No es relación sexual ni nada, no, es una relación demasiado íntima, entregada, santificada, para que Dios me pueda dar su carácter, para poder recibir el carácter. Y la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. O sea, a mí me va a transformar, Cristo va a vivir en mí, es a través de la palabra. La fe, la confianza, el poder de la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Bien, eso es. Las personas pues desean ser escuchadas. Dejemos el egoísmo, el yo. Al oír al prójimo, lo conocemos. ¿Sí? Al oír a Dios, a través de su palabra, lo conocemos, y hablar con Dios, vamos a tener una relación íntima, así como la tenemos con el prójimo. De manera pues que Dios va a sanar todo lo que necesitamos sanar, y tenemos entonces que dar el alimento, la medicina acertada. Vamos a prestarle a Dios nuestros oídos, así como también a las personas, sin egoísmo. Así como nosotros nos hace falta que alguien nos escuche, el psicólogo que hace para detectar tu herida, escucharte, y luego te va a decir la palabra que tú necesitas. Así es Dios. Escucha a Dios, Dios te va a escuchar a ti, ora, escucha a ti, relaciónate con Dios, vas a conocer a Dios. Y eso es lo que te va a llevar a imitarlo, contemplar la vida de Cristo, seguir las pisadas. Y eso va a ser un milagro. A través de eso se le llama crecimiento espiritual. Y por supuesto, apartarte de todo lo que daña el cuerpo, lo que daña la mente y lo que daña el área espiritual. Tienes que cuidar
esos tres elementos por amor a Dios, no para salvarte. O sea, yo guardo el sábado no para salvarme, yo guardo el sábado porque Cristo quiere que lo guarde. Yo amo a mis enemigos, amo a mi prójimo, visito a los enfermos, no para salvarme, doy de comer al hambriento, no para salvarme. Yo lo hago porque Cristo me salvó y me sanó y lo hago para hacer sonreír a Dios. No porque ya yo soy salvo, la gracia me transforma. La ley no juega ningún papel para la salvación, es Cristo. Pero cuando Cristo me salva, Efesios 2, 8 al 10, la ley no está abolida, el amor no está abolido. El amor hacia los demás no está abolido. El adulterio no está abolido. El asesinato no está abolido. La codicia no está abolida. El sábado no está abolido. Las imágenes, tener otros dioses no está abolido. Honrar padre y madre no está abolido. Bien, la mentira no está abolida. No está abolida. Solo que yo no hago eso para salvar. Yo lo hago porque ya soy salvo. De manera pues que eso tiene todo, se necesita Dios. Y nos dice pues entonces, vamos a hacer silencio, callar, hablar poco, hablar lo necesario. Proverbios 26:4, no te pongas al nivel del necio, o resultará que el necio eres tú. No respondas al necio con palabras necias, porque va a estar igual que él, o peor. Jesús no abrió su boca frente a los trasquiladores, más bien usó palabras bonitas. Perdona a los que no saben lo que hace una palabra de ternura, de comprensión, de mansedumbre, de benignidad. Dios fue bueno, justo, santo. Acércate a Dios, que es justo, bueno y santo, y será justo, bueno y santo cuando te acerques a Él. Pero esto no es teoría, es acercarse permaneciendo. Y te adornará como perlas preciosas. Encontrarás la perla de gran precio. Y el adorno de la verdad es como manzana de oro. Te adornará y quitará toda cosa. Ahora pregunto, ¿podríamos callar si viene alguien y te insulta injustamente? ¿Podemos enmudecer si alguien viene y te golpea, te levanta falso testimonio, te critica? Estamos hablando de ti, no estamos hablando de otra persona, porque a lo mejor si maltrata a otra persona, tú te metes por amor a la otra persona, para defender a la otra persona. Estamos hablando cuando se trata de ti, cuando viene una persona tóxica a herirte, lastimarte, hablarte cosas feas. Podrías mantener el dominio propio, la paciencia, la tolerancia, tu lengua. Cristo lo hizo y Él te va a dar ese carácter si lo pides. Lleno del Espíritu Santo, te va a vaciar del yo, del egoísmo, del orgullo, te va a ayudar a que puedas tener amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre. Y eso es lo que necesitamos. Vamos a vencer el mal con el bien. No seas vencido de lo malo. Vamos a actuar. Tenemos dos maneras. O actuamos el bien o el mal. O la bendición o la maldición. O la vida o la muerte. O el cielo o el infierno. Tú escoges. Dios te dio libertad. Y te va a dar el poder para que cojas el bien. Quizás con tu naturaleza en este momento decidas el mal. Porque nacemos malos. Pero cuando yo tengo que ayudar, que Dios me ayude primero a hacer el bien, a capacitarme para poder escoger el bien por amor a Dios. Bien, así que, y termino con esto. Un soldado cristiano, mientras dormía, vino uno de sus compañeros y le colocó sus botas en un charco de pantano. Había llovido. Y cuando él se levantó, miró, recogió sus botas, las limpió con cariño, con ternura, todo en silencio, no dijo nada. Ahora este soldado cristiano, al día siguiente volvió a llover y tomó las botas de su compañero, que le había lanzado al pantano, se las limpió, se las pulió bien bonito y se las volvió a colocar allí. Al día siguiente el soldado supo lo que había pasado y le pidió perdón, se avergonzó de lo que había hecho. Él le pagó ¿qué? Bien por mal. De manera que no trates a los demás como no quisiera que los demás te traten a ti. Ese es el llamado que tenemos. Oremos. Padre eterno, gracias por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a colocar nuestra vida en tus manos, a permanecer en ti, a santificar nuestra vida, a entregarnos totalmente, a permanecer en ti como los pámpanos permanecen en el tronco, de una manera sincera, sin mancha, y que tú puedas transformar nuestra vida y podamos tener tu carácter para que así te representemos en esta tierra y seamos tus vivos representantes y prediquemos el Evangelio por testimonio. Las personas puedan llegar a ti al ver nuestra vida que es igual a la tuya en el carácter.
Y ese carácter es el que va a entrar al cielo cuando tú vengas por segunda vez. Nos ponemos en tus manos, bendice a las personas que escucharon el tema en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga.